celebrando la luna llena de Escorpio. Entró el sol en Escorpio, pues, y el doctor Serrano de la Ferrier nos dice: la entrada del sol en el signo de Escorpio marca para mí la decisión de una transformación. O sea, cada etapa, de la reunión de más de 160 presidentes en las Naciones Unidas, justamente para el propósito de las Naciones Unidas, la búsqueda de la paz, la construcción del desarrollo en paz. Ahora estamos entonces celebrando la entrada del sol en Escorpio, y a solo 3 días tenemos entonces la luna llena de Escorpio. O sea, el sol está en Escorpio a 3 grados 45 minutos de Escorpio, y la luna está en Tauro a 3 grados 45 minutos de Tauro. Podemos verla aquí en el mapa. El sol aquí está a 3 grados 45 minutos de arco de Escorpio, y vemos aquí la luna en Tauro. Entonces, de ahí que este es pues un momento cósmico especial. Si nosotros vivimos la vida con el propósito de perfeccionarnos, entonces le vamos a dar importancia a estos ciclos cósmicos. Una transformación, ya sea que acudamos al esoterismo o que acudamos a la psicología. En psicología hablamos de crecimiento personal, en el esoterismo hablamos de transmutación, sublimación, pero son términos equivalentes. Hablamos de desarrollo humano. También podemos hablar de autoevaluación, donde el ser humano se evalúa a sí mismo dentro de todos sus potenciales. Los medios para esta sublimación son pues desde la autoevaluación permanente, especialmente en este ciclo de Escorpio, que comprende 30 días, hasta la meditación en grupo, en familia. Acordemos de ese dicho que se nos dice en la iglesia: familia que reza unida, permanece unida. Pero no importa la religión, familia que medita unida, permanece unida. Familia que conversa unida, sobre todo lo que tenga que ver la superación de los miembros de la familia, permanece unida. De ahí que la meditación en grupo, con sus distintas variantes, es bien importante. Y también, además de la autoevaluación, de la meditación en grupo, entonces tenemos la meditación en fechas cósmicas, en periodos cósmicos, es decir, en periodos de fuerza, como el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, 21 de marzo para el hemisferio norte, 21-22 de septiembre para el hemisferio norte, equinoccio de otoño, lo opuesto para el hemisferio sur. La meditación en los solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano. Entonces, la meditación, reunirnos en fechas cósmicas, ahí hay una gran fuerza, ahí hay un gran poder. Todo esto lo necesitamos para cumplir aquello que nos pide el maestro cuando nos dice: el ser humano retorna a su fuente solo mediante la facultad que le fue dada de ejercer su voluntad, de hacer activar su libre albedrío, de evolucionar según la ciencia y la conciencia. Retornar a la fuente por el ejercicio de la voluntad.
desde los deportes, desde la gimnasia, todo lo que contribuya a desarrollar nuestro cuerpo físico, nuestros músculos, todo lo que desarrolle nuestra vitalidad, todo lo que ayude a crearnos una buena fisiología, pero también hacer activar el libre albedrío. El maestro de la Ferrier dice, para cada pensamiento que le llega, el hombre tiene una gran responsabilidad. Porque a cada pensamiento, o por cada pensamiento que le llega, el hombre genera una acción-reacción, genera un karma. O transforma o supera. Un karma creando un dharma. Por eso la evolución es según la ciencia y la conciencia. Entonces, en la era de Acuarios, ya no hablamos como en la era de Piscis de la evolución netamente religiosa. Solamente rezar y rezar y rezar. No porque eso no sea bueno, sino porque la era de Acuarios trae una nueva tónica. Entonces, esa nueva tónica es la del crecimiento personal, la autoevaluación, el autodiscernimiento, la reflexión, la meditación, ejercer el libre albedrío, hacer todas las actividades que contribuyan a un progreso en este sentido, intelectual, físico, mental. Y ese es el medio en esta era para hacer evolucionar la conciencia. De ahí que todo lo que sean los eventos que tiendan a la perfección, como los conversatorios, los eventos, las cenas, las reuniones, todo eso que contribuya al crecimiento, al perfeccionamiento, es lo que nos permite evolucionar según la ciencia y la conciencia espiritualmente en esta nueva era. Los efectos de todos estos procesos entonces son un crecimiento personal, una expansión de la conciencia, tener fuerza en las decisiones que tomamos, lograr mejores resultados con estas prácticas, recibir energías que vengan de dentro de nosotros mismos hacia afuera, pero también energías cósmicas que nos ayuden a trascender conjuntamente los efectos nocivos del medio ambiente externo, para ayudar a mejorar el mismo medio ambiente externo. Esto es lo que llamamos una ecología del alma, una autoecología, una ecología cósmica, biológica. Y lo generamos a través del trabajo en grupo y del trabajo individual. En esta fecha, entonces, estamos celebrando la luna llena de Escorpio, donde dijimos el sol está a 3 grados 45 minutos de Escorpio, o sea, ya casi entrando en 4 grados, 3 grados 45 minutos. Mientras que la luna se encuentra a 3 grados 45 minutos de Tauro, ya casi entrando en 4 grados de Tauro. Siguiendo la simbología, y justamente esta etapa de Escorpio tiene que ver con la simbología, tiene que ver con los símbolos. Entendemos que hay signos y símbolos. Los signos tienen que ver con lo factual, tienen que ver con los hechos y con lo racional. Una señal de tránsito que nos dice por dónde debemos ir, pero no pasa de ahí. Mientras que el símbolo tiene que ver no solo con los hechos, no solo con la razón, sino que va mucho más allá. Mucho más allá. Entonces, el símbolo tiene que ver con el establecimiento de una relación entre las necesidades humanas y la posibilidad de satisfacer estas necesidades. El símbolo establece una relación entre las necesidades humanas y la posibilidad de satisfacer, de resolver
estas necesidades humanas. O sea que el símbolo trae un mensaje inherente. Y ese mensaje inherente que trae el símbolo es para ayudarnos a nuestro perfeccionamiento, a nuestro conocimiento. Así, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, entonces, utilizan en sus laboratorios símbolos. Desde decirle a una niña, pinta tu ambiente familiar, pinta tu papá, pinta tu mamá, ponle los colores que quieras, pinta tus hermanitos. Y entonces a través de esos símbolos él ve más allá de lo que hay en un dibujo. Desde los test de Rocha hasta todos estos test que actualmente manejamos en psicología, son símbolos que tienen que ver con algo más allá de un dibujo. Hoy hablamos del lenguaje del cuerpo. O sea que los símbolos están por todas partes, en los movimientos, en la expresión de una mirada, están también en lo que hacemos en la vida diaria. Y establece una relación entre el medio social, entre el medio individual. Y de ahí entonces podemos valernos de esos símbolos para resolver necesidades humanas. Así también hay símbolos cósmicos, hay símbolos sagrados. El maestro nos habla, el doctor Serrano Laferriere nos habla de la cruz. Y nos dice, la cruz es la unión, es la oposición de las fuerzas, 2 a 2, para alcanzar la quinta esencia. Y la quinta esencia está en el centro de la cruz. O sea, la cruz está indicando un proceso dialéctico, que es la relación de los contrarios, la unión de los contrarios, la unión de los opuestos. Y esa es la dialéctica de la nueva era. En la era de Piscis, los polos opuestos eran irreconciliables. En la era de Acuarios no. En la era de Acuarios hay una tesis. Hay una antítesis y hay una síntesis. Por ejemplo, tesis color blanco, antítesis color negro, síntesis color gris. ¿Verdad? Entre dos conceptos, entre dos puntos de vista, dice el maestro de Laferriere, para llenar el vacío entre el 1 y el 2 es necesario lograr un tercero que los contenga a uno y a otros. En las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, ponerse en los zapatos de otro, ponerse en los zapatos del otro. O sea, no mirar las cosas desde nuestra perspectiva, sino que al ponernos en los zapatos del otro, lo sentimos lo que el otro está sintiendo y lo vamos a comprender mejor. Y eso nos puede ayudar a neutralizar el ritmo de la discordia, el ritmo de la oposición, de los contrarios. Es la dialéctica de la nueva era. Esos son los símbolos, el símbolo de la cruz. Y el maestro nos habló aquí en Nueva York de la cruz, cuando nos dijo, para lograr una vida de equilibrio social en esta sociedad, entonces tenemos que equilibrar trabajo, reposo, amor y culto. Trabajo, reposo, amor y culto. El símbolo de la cruz está lleno de gran contenido, de grandes contenidos para ayudar a resolver una problemática humana. De ahí que el símbolo va más allá del azar. El maestro Serrano Laferriere nos dice que el azar es una progresión desconocida. ¿Eso qué quiere decir? Para que nosotros estemos aquí, el grupo que está aquí, tuvo que haber planeado venir a hacer un esfuerzo, dejar de hacer ciertas cosas, para que nos encontráramos los que llegamos, los que no vinieron, pues no pudieron venir, no les tocaba estar en este momento. Eso aparentemente es cuestión del azar, pero no, es una progresión. Entonces tenemos azar versus estructura. Pero si tenemos una estructura del universo, y el universo se ha revelado curvo, si tenemos una estructura del universo, donde el círculo es el símbolo del universo, ese círculo tiene 360 grados, todo círculo tiene 360 grados. Entonces, toda manifestación, todo hecho que se dé dentro de ese círculo está tocando un punto de esos 360 grados. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados
con el mundo, con el hombre. O sea, no nos arroja aquí, no nos tira, sino que cada quien nace en un momento preciso. Y ese momento preciso, desde el punto de vista del movimiento de traslación del Sol a través de la eclíptica, está tocando una fecha, está tocando un grado de esos 360 grados. Y ese grado tiene que ver con un símbolo. Ese grado tiene que ver con un símbolo. Y todas las cosas que hacemos en la vida diaria están marcadas especialmente por esos dos movimientos. El de rotación de la Tierra, que es el movimiento del eje de la Tierra alrededor de 360 grados en 24 horas, tocando los distintos puntos de ese círculo. Y las cosas que nos pasan están tocando uno de esos puntos. Pero también con el movimiento de traslación. Entonces ahí no tenemos los periodos del año. Los sucesos, todos están tocando cualquiera de esos puntos. De ahí que azar versus estructura, o podríamos mejor decir progresión desconocida versus estructura, puesto que esa progresión se da dentro de ese círculo de 360 grados. De ahí que el azar sin estructura no existe, porque el mundo sería una locura. Solo para las mentes pensantes hay una estructura, y esa es la esta. Así entonces, en esta luna llena, ¿verdad? El sol, cuando se alcanzó la luna llena, estaba a 3 grados 45 minutos del signo de Escorpión, cerca al grado cuarto, mientras que la luna se encontraba a 3 grados de Tauro, el sol a 3 grados de Escorpión, 45 minutos de Arco, y la luna a 3 grados 45 de Tauro. Entonces hay sabios que desde hace tiempo pudieron establecer el significado de cada uno de esos 360 grados por medio de símbolos. Y esto no lo podemos negar, porque uno de los símbolos es el número. De 1 a 360, cada uno de esos 360 grados está marcado por una unidad matemática, un número. Pero si cada una de esas unidades matemáticas las traducimos o las hacemos equivalentes en la Kabbalah con las letras del alfabeto hebreo, cada número corresponde a una letra. Por lo tanto, con esos números y esas letras formamos palabras y establecemos un lenguaje. Y es así como se han establecido pues los significados de cada uno de estos grados. Dane Rudhyar, pues en su Astrological Mandala, en su obra The Cycle of Transformation and its 360 Symbolic Phases, nos dice respecto al símbolo de esta luna llena. Como 3.45 está cerca de 4, entonces vamos a presentar los dos. Dice, en el símbolo 3 es el símbolo que se visualiza como una fiesta en la construcción de una casa en un pequeño pueblo con la cooperación de todos los vecinos. Fíjense qué bonito. Una fiesta en la construcción de una casa en un pequeño pueblo con la cooperación de todos los vecinos. O sea que esto nos habla de la solidaridad. Imagínense un trabajo cuando la colectividad se une, cuando la colectividad es solidaria. Construir la casa para un vecino es una fiesta. Y mañana será la del otro vecino y pasado la del otro vecino. Este es ese símbolo, la solidaridad. Y el símbolo 4 es un joven que lleva una lámpara encendida en un ritual devocional. Muy bien, construimos la casa con la colaboración de un equipo, la familia, en primera instancia hablando sanguíneamente, la familia, el hogar. Pero una vez que hay esa cooperación colectiva, dentro de esa casa, donde construimos muros, techo, corrientes de agua, corrientes eléctricas, corrientes de aire, todo eso para hacer un vacío. Un vacío donde no hay nada. Y es ahí entonces donde entramos a vivir, sumergidos en esa nada, en ese espacio. Y entonces,
Cada uno de los habitantes de esa casa se convierte al mismo tiempo, es un grupo, pero al mismo tiempo se convierte en una unidad. Y lleva una lámpara. Un joven lleva una lámpara encendida en un ritual devocional. Es la misión que cada quien le toca cumplir en la vida. En un principio la misión es de cada uno de los padres por los hijos, pero después el hijo se libera, se revela y entonces empieza a ver, a vislumbrar el camino que él tiene que llevar, la antorcha que él tiene que llevar. Y ese es entonces el símbolo de este grado 4. O sea que pasamos de lo colectivo a lo individual. ¿Verdad? De lo colectivo a lo individual. Y siempre vamos de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo individual. Entonces es esa interrelación entre lo colectivo y lo individual lo que está señalando esta fecha cósmica del día de hoy. La luna, entonces, antes de hablar de la luna, digamos que es un ceremonial, porque todo en la vida es un ceremonial, nos dice el maestro de la Ferrer. Nos dice, la salida del sol es un ceremonial, la salida de la luna es un ceremonial, el ocultamiento del sol es un ceremonial, que llueva es un ceremonial, todo es un ceremonial, todo es un ritual, el acto sexual es un ceremonial, todo es un ceremonial, el acto devocional es un ceremonial, todo es un ceremonial. Y entonces esos ceremoniales imprimen carácter en las culturas, sobre todo los que participan en esos rituales. La luna se encuentra a 3 grados de Tauro, 3.45, cerca del grado 4. El grado 3 nos habla de unas escalas naturales que conducen a un jardín de tréboles floreciendo. O sea, la naturaleza, el brotar de las flores en medio de la naturaleza. Lo relacionamos con ese joven que está llevando la lámpara. Ha brotado dentro de él. Cuando él es capaz de llevar la lámpara, entonces una energía, una voluntad, una semilla, una intelectualidad, una sexualidad, una espiritualidad se está abriendo al mundo. Ese es el símbolo 3. Se está abriendo al mundo para una expansión de su conciencia, después de una experiencia de fecundación. O sea, después de que dentro de él mismo ha habido un proceso hormonal en que se ha fecundado una nueva etapa. Y el grado 4 está representando el pote, un pote de oro, un matero, una matera de oro, un canasto al final del arco iris, representando las riquezas que vienen de unir la naturaleza celestial y la naturaleza terrestre. Entonces ese es el símbolo. El arco iris. El mundo es multidiverso. El universo es uno en la diversidad. Hacer la síntesis. Compartir esa diversidad. Ir de lo individual a lo social, de lo social a lo individual. ¿Verdad? Y movernos dentro de ese arco iris, y sobre todo en una ciudad como esta, de distintos lenguajes, de distintas formas de pensamiento. Cuando vamos en un tren nos encontramos con un chino, con un japonés, con un ruso, con un hindú, con un judío, gente de todas las naciones. Y nos movemos como nos tenemos que mover para poder sobrevivir en esta ciudad, en medio de ese arco iris multidiverso, religioso, filosófico, sexual, psicológico. Y entonces el que triunfa en esa identificación con ese arco iris se encuentra entonces un canasto, un pote de oro, un crisol de oro. Ese oro es su conciencia, que se ha expandido. Ese oro es su espíritu, que ha alcanzado esferas muy sublimes, muy elevadas, y entonces ha alcanzado un nivel de mayor espiritualidad. Esa es la espiritualidad de la nueva era. Ese es el símbolo pues que nos presenta esta luna llena. Esperamos pues que estos motivos sirvan de reflexión.